Entonces, aquí tomo una de ellas. Vamos a indicar, por ejemplo, aquí de esta referencia de factura nos debe 12,884. Aquí en el campo de observación es libre de texto. Vamos a decir, si mi cliente me está pagando una parte nada más, voy a capturar pago parcial con respecto a la factura 0353. Y aquí en cantidad, en vez de los 12,000 que me debe, voy a capturar la cantidad que me pagó parcialmente. Voy a decirle que fue 6,000. ¿Desea ingresar un nuevo registro? Le digo que sí, si es que hay más facturas que me pagó el cliente. Entonces voy a decirle que sí para registrar otro movimiento del mismo cliente. Referencia, abro la pestañita y busco otra factura. Igual, si me pagó una parcialidad, aquí puedo mencionar de qué factura. Entonces, esta es la referencia de la factura 0354. Y de este total voy a decir que me pagó 20,000 pesos. ¿Ok? Y así me voy sucesivamente capturando todos los registros. Aquí voy a decirle que no, suponiendo que nada más tengo 2. Finalizamos en la parte superior indicando guardar. La referencia del depósito. Ok, voy a decirle aquí que no porque se refiere a este campo. Referencia del documento es capturar la forma en cómo el cliente me pagó. Voy a describir que fue con cheque. Ok, ahora sí, guardar. ¿Deseas generar el depósito a esa chequera con esa cuenta contable? Le indico que sí para continuar y ya me pregunta las formas de pago. Entonces voy a indicar que fue con cheque, banco origen, es seleccionar el código de banco de acuerdo al SAT, capturar los cuatro dígitos del número de cuenta y el folio de cheque, también 4 dígitos y aceptar. Y luego me muestra los datos requeridos para poder asociarle los datos a la contabilidad electrónica. Entonces aquí ya por default me muestra el código de beneficiario, en este caso pues es el cliente, el tipo de movimiento que es FDI y el UID. Se activa la banderita de cheque porque ese fue el método de pago que acabo de indicar, el monto y los datos de la chequera. Entonces, aquí ya me aparecen los 2 registros y cada uno con sus importes correspondientes. Finalmente, aquí se le indica cerrar. Y esto se asocia naturalmente a la factura, a la contabilidad electrónica. Bien, vamos a indicar cerrar para finalizar. Y ya me dice proceso terminado. Aceptar. Y listo. Aquí ya me afectó las 3 opciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como estamos en ventas lo que podemos visualizar sería en clientes, en reportes, el estado de cuenta del cliente. Aquí filtro el cliente inicial y final al cliente que acabo de utilizar para generar esa cobranza o ese pago. Le digo reporte. Aquí, por ejemplo, pues me va a desplegar todos los movimientos. Por ejemplo, aquí voy a filtrar los movimientos, digamos, de hoy, 27 de abril 2017 al 27 de abril 2017 y reporte. ¿Sí? Entonces aquí voy a filtrar nada más los que acabamos de hacer el día de hoy. Ahí están los movimientos de la factura.
Vamos a indicar, vamos a indicar desde el primero. Aquí, por ejemplo, si hago un poquito más grande la letra. Aquí tenemos un ejemplo con los movimientos del día de hoy, donde aquí indico pago parcial. Pago parcial a la factura 353. Esta fue de 6,000 pesos. Del día 27. Entonces, aquí está el monto total de la factura y todos los montos que se le han abonado. La columna cargos, pues va a aparecer la referencia o el monto total de la factura. Abonos son los abonos totales o parciales. Lo aplicado es la suma de los abonos y lo pendiente, pues es el valor que traemos como pendiente por cobrar, o bien, si ya no trae nada, aquí va a aparecer en blanco o puede ser en cero. Bien, vamos a indicarle cerrar. Entonces, aquí estamos comprobando que afectó el estado de cuenta de clientes. Naturalmente, como no tenemos habilitado lo que es la opción de finanzas, pues naturalmente no podemos ver la otra contrapartida en donde afectó. Pero afectó los 3 módulos, ese proceso de movimientos o depósitos, en este caso, de clientes. Ahora bien, en caso de que tenga usted el sistema administrativo o solamente el módulo comercial, usted va a aplicar por medio de la opción de movimientos abonos totales o parciales a una factura de venta. La técnica es seleccionar la sucursal, el tipo de movimiento de pago, le indicamos nuevo. Selecciono aquí igual el tipo de movimiento de pago, el código de cliente, aquí en documento es un campo que me permite capturar la forma en cómo el cliente nos está generando el pago. Digamos que fue con cheque. Damos Enter. En tipo movimiento referencia es seleccionar el movimiento de la factura. Por ejemplo, si fueron de factura de ventas FDI, selecciono el tipo de movimiento de referencia a quien le voy a aplicar el pago. Y aquí en referencia el sistema me va a desglosar las facturas que este cliente me debe. Tomo una de ellas, le damos Enter. De esta factura, por ejemplo, me debe todavía 445,000. Ok, entonces aquí en observaciones, un campo libre de texto, vamos a capturar pago parcial de la factura 0354. Bien, y aquí en total, aquí voy a decir que me pagó 50,000, que me abonó. ¿Deseas ingresar un nuevo registro? Le digo que sí, si es que hay más partidas que capturar. Enseguida voy y busco
otra referencia de factura de mi mismo cliente. Aquí en observación, ahora vamos a seleccionar o a mencionar en la referencia que es la 455. También abono parcial. Entonces, en vez de 75,000, vamos a poner 25,000. Ingresar un nuevo registro. En este caso voy a decirle que no y me quedo nada más con 2 registros. Finalmente, le indico guardar. Guardar la información, le digo que sí. Proceso terminado. Bien, entonces este proceso únicamente me va a afectar el estado de cuenta del cliente. Aceptar, cerrar. Ahora vamos a reportes de clientes. Clientes, reportes, estados de cuenta. Selecciono el cliente y le indico reporte. Bien, aquí deben de aparecer con fecha del día de hoy esos movimientos. Aquí está uno de ellos con la cantidad de 25,000. Y aquí está arriba otro de ellos con la cantidad de 50,000 con fecha de hoy, pago parcial. Entonces, ese es el estado de cuenta del cliente. Donde aquí aparece la referencia de la factura y los movimientos que aplican a esa referencia de factura. Entonces, aquí podemos ver que estos 25,000 están abonados a la factura 455 en la columna abonos. Y esta suma de la columna aplicado es la suma de estos 3 movimientos, que son los abonos parciales que se han dado, y restan todavía por cobrar la cantidad de 50,249.16. Así es como se interpreta este reporte. Bien. Entonces, eso es el estado de cuenta. Y el proceso de movimientos. Regresando de nuevo a procesos. Ahora tenemos pasos para aplicar un anticipo. Anticipo. Aquí vamos a seleccionar la sucursal, selecciono el tipo de movimiento de anticipo de acuerdo a la moneda y se busca el código de cliente. Y se le indica nuevo. Buscamos nuevamente el código de cliente. Aquí ya lo trae a pantalla. Aquí me indica el tipo de cambio, por en caso de que vamos a aplicar movimientos en dólares. La cantidad de ese anticipo. Aquí, más que nada, el propósito es registrar anticipos que son antes de saber a qué factura irán aplicados. Este proceso solo se podrá utilizar si se cuenta con la opción del enlace comercial con lo contable, ya que todo esto afecta a contabilidad, bancos y estado de cuenta del cliente. Entonces aquí la cantidad, vamos a decirle que tengo 50,000 pesos como anticipo. ¿A qué chequera voy a afectar? Le voy a registrar ese anticipo. Vamos a seleccionar la chequera Banorte. El concepto.
Vamos a decirle fue por servicios, tipo de movimiento, voy a decirle depósito y una referencia, anticipo y un folio. La observación es libre de texto, le voy a poner anticipo por orden de servicio. Ahora, datos para generar la póliza sería el tipo de póliza. En este caso va a ser de diario. Póliza de diario. Concepto contable. Digamos por vamos a decirle pruebas. Un concepto. Bien, ya con esta información vamos a indicarle procesar. Generar el anticipo, le indico que sí. Y aquí me pregunta el método de pago. Vamos a decir que fue con cheque. Por lo tanto, me va a preguntar los datos de ese cheque y de la chequera. Banco origen, fue de Banorte. Banorte. Número, cuenta, origen, son los últimos 4 dígitos, al igual que el número de cheque. Y aceptar. Y nos pasa de ahí a los datos para generar la contabilidad electrónica. Entonces aquí ya nos muestra toda la información respectiva. Entonces aquí nada más continuamos indicándole cerrar. Y finalmente me dice proceso terminado. Bien, entonces ahí ya tenemos registrado un anticipo. Si le indicamos mostrar, pues ahí ya me despliega de manera como consulta, pues nada más toda la información que se capturó. Entonces aquí ya afectó lo que es estado de cuenta cliente, bancos, que es depósitos y contabilidad. Si me regreso a clientes, reportes, estados de cuenta, que es donde acabo de mencionar que esto afecta, voy y busco el cliente, le indicamos reporte o puedo filtrar la fecha de hoy. Muy bien, aquí tenemos como primer registro el anticipo, aquí está el folio, la fecha de hoy y el importe aquí en la columna abonos de ese anticipo. Así como abono es como el sistema me lo va a reflejar, porque todavía no sabemos a qué factura se lo vamos a aplicar, ¿verdad? Simplemente es un saldo a favor del cliente. Bien, vamos a indicarle cerrar. Regresando de nuevo aquí a clientes procesos. Después de que ya registré el anticipo, ahora tenemos asignación de anticipos. Asignación de anticipos es la opción que me permitirá utilizar una vez que ya se sabe a qué factura irán aplicados los anticipos, afectando solo el estado de cuenta del cliente. La técnica es seleccionar la sucursal, el tipo de movimiento de anticipo según la moneda y buscamos el código de cliente. En referencia, aquí vamos a tener la referencia del documento, la referencia y el monto de los 50,000 pesos. Se los podemos aplicar a esta factura utilizando la opción de
aplicar. Entonces aquí selecciono la referencia, me posiciono sobre ella y en la columna aplicar es donde vamos a aplicar la cantidad de los 50,000 pesos. Cantidad, ok, acá está validando que aquí yo introduzca el valor de los 50,000. Muy bien, ahí ya lo apliqué y le digo procesar. Y ya me dice proceso terminado. Presiono el botón para asignar algún otro anticipo, en caso de que lo hubiera. Aquí vamos a decirle aceptar. Y cerramos. Y ese proceso, como comento, únicamente afectó aquí en clientes, en reportes, estados de cuenta. Si filtro ese cliente en particular, le indicamos reporte o filtramos, si filtro por fecha de hoy, aquí ya no voy a traer el anticipo. Aquí como anticipo ya no lo traigo como movimiento de hoy. Entonces ahora vamos a buscar a la factura en donde quedó aplicado esos 50,000. Como reporte. Aquí está. Estos 50,000 pesos son del movimiento del día de hoy como aplicación de anticipo. Y aquí aparece la referencia. ¿Sí? Aplicación de anticipo y aquí está el tipo movimiento anticipo, la referencia que utilicé, la fecha del día de hoy y el monto. Entonces, ya como anticipo ya no lo traigo y aquí ya se aplicó a lo que es la factura. Y naturalmente, si esa factura, el valor de esa factura todavía era mayor a los 50,000, pues todavía traigo aquí un saldo pendiente. Pero ya ese anticipo, pues ya fue aplicado a una referencia de factura. O sea, así es como afecta la asignación de anticipos. Ok, vamos a cerrar el reporte. Bien, entonces dentro de la sección clientes, esta última opción que dice código producto, son otros procesos relacionados al cliente. Código producto cliente. Esta opción se utiliza para relacionar el producto con el cliente con información para ciertas adendas. La forma de ingresar un registro pues es utilizando la opción de nuevo, se selecciona un artículo, se captura el código de producto de acuerdo a la adenda, código producto,
Aquí se captura el código de producto de acuerdo a la adenda, código de barras en caso de que lo traiga, la unidad de medida de acuerdo a esa adenda, para eso ya debe existir un catálogo, y la descripción, con lo cual identifica ese cliente a su código de artículo y su descripción extendida. Descuento, en caso de que lleve algún descuento el artículo. A aplicar descuentos al precio de acuerdo a redondeos y un precio en particular. Y una comisión. Y se indica guardar. Entonces, esto es procesos que están relacionados al cliente producto, que es en clientes. Entonces, información únicamente que nos servirá para ciertas adendas en particular. Vamos a indicarle cerrar. Y bien. Aquí concluimos.